Hola jóvenes, bienvenidos de nuevo a mi canal. En este caso, tratando de retomar el estudio de la distancia y punto medio en el plano y en la recta, voy a explorar un ejemplo de lugar geométrico. Cuando nosotros exploramos el concepto de lugar geométrico, debemos entender que es un conjunto de puntos que cumplen una condición particular. Digamos que es lo que define el comportamiento de cada punto en el plano. Y un ejemplo típico es, por ejemplo, ¿qué pasa con los puntos que hacen parte de una circunferencia? La condición que cumplen es que ellos están a una misma distancia de un punto fijo y que luego ese punto fijo se denomina centro. Listo, está bien. Entonces, la circunferencia como tal es un lugar geométrico. Cumplen una condición particular. Esa condición puede venir expresada en lenguaje natural, una ecuación, en fin, o incluso de manera simbólica. Y en este caso me están pidiendo que haya la ecuación de un lugar geométrico, porque aquí lo que vamos a buscar es una expresión aritmética, una expresión algebraica o analítica que dé cuenta del conjunto de puntos. Nosotros no podemos manejar ese conjunto de puntos de manera natural, sino que tenemos que buscar una expresión, algo que sintetice ese comportamiento, y es justamente la ecuación. Y la ecuación se determina o se da es porque hay un punto que se mueve. Si yo pido a este punto que se mueva, a este punto P, que se mueva de manera parabólica, entonces el punto va a ir así y va a seguir una trayectoria, y luego a esta ecuación o a esta curva se le va a poder seguramente encontrar una ecuación. Pero para eso obviamente hay que dar más información. Y este punto que se mueve, que es el punto P, tendrá coordenadas XY. Entonces la pregunta es, ¿qué relación o qué condición cumple ese punto XY con respecto a otras cosas? Entonces están diciendo que de tal manera que la distancia al eje Y disminuida en 3. Ojo, porque ahí ya me están diciendo que la condición que debe cumplir este punto es que su distancia al eje Y disminuida en 3. Entonces, en este caso, vamos a mirar unas consideraciones ahorita. Dice que es siempre igual al doble de su distancia al eje X. Entonces, aquí hay varias consideraciones por tener en cuenta, porque es que el punto puede estar en cualquier cuadrante. Entonces yo lo que voy a hacer es tomar por comodidad, aunque lo puedo también trabajar en general. Fíjense que este punto tiene coordenadas, este punto P tiene coordenadas X, Y y está en el primer cuadrante. Entonces este punto tendrá una coordenada X y tendrá una coordenada Y. Resulta que la coordenada, están diciendo que la distancia al eje Y, resulta que si ustedes miran la distancia del punto al eje Y, es la misma distancia que separa el origen de la coordenada X, es decir, la distancia del punto al eje Y es su coordenada X. ¿Sí? Lo que separa de aquí hasta el eje Y es la coordenada X. Pero como el punto también podría estar por acá, la distancia que separa el punto al eje X es esta distancia. Entonces, podríamos sencillamente decir que el valor absoluto, si está en el primer cuadrante, sencillamente sería X, ¿cierto? Disminuida en 3, es decir, X menos 3, es siempre igual al doble de su distancia al eje X. Entonces fíjense que ahorita la distancia del punto al eje X es la misma distancia que separa el punto de su coordenada Y al origen, es decir, vale Y. Pero insisto, porque estamos trabajando en el primer cuadrante, entonces esto vale X acá y este vale Y. Es decir, X menos 3 sería igual a 2 veces su distancia al eje X. Eso sería considerando la ecuación del lugar geométrico cuando el punto P se mueve en el primer cuadrante. Es decir, donde la coordenada X y Y son positivas. Pero en general, ¿cómo quedaría? Valor absoluto de X menos 3 sería igual a 2 veces valor absoluto de Y. Porque recuerden que aquí hablamos de distancias y esa sería la caracterización que se tendría que dar. Esa sería la ecuación del lugar geométrico. Entonces, claro, esa ecuación a la que llegamos allí, pues es el referente algebraico analítico de lo que nos están dando verbalmente. Ya si queremos visualizar este lugar geométrico, podríamos ver
en el primer cuadrante y ya saldría en general la ecuación x menos 3 igual a 2y. Aquí la podría x menos 3 igual a 2y. Entonces se supone que todos los puntos que hacen parte de esa recta, ese sería el lugar geométrico, esa recta. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que las rectas nos dan una pendiente, un corte con el eje y, pero son formas de poder expresar. Entonces, por ejemplo, observen que este punto A tiene coordenada 7,2. Fíjense que la coordenada x, que es 7, menos 3 da 4. Y es igual a 2 veces la coordenada y, que sería 2 por 2, 4. Y para cualquier punto que ustedes establezcan, va a ser de la misma forma. Entonces, la ecuación del lugar geométrico es x menos 3 igual a 2y, pero en general se puede dar de esta manera y la gráfica viene siendo esa recta. ¿Listo? Entonces ahí utilizamos no una fórmula de distancia como tal, pero sí la noción de distancia sobre los ejes coordenados, las cuales vienen siendo importantes. Aparte de eso, porque es también muy útil reconocer qué significa o entender qué significa tomar la distancia de un punto a cada uno de los ejes coordenados. Nos vemos en un próximo video donde vamos a explicar también otro ejemplo de lugar geométrico, pero no dejen de ver la lista de reproducción geometría, donde hay otros ejemplos más complejos de lugares geométricos. Chao, chao.